Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero mostrarles la clase número 7 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. En esta oportunidad conversaremos sobre prioridades a buses, especialmente pensado en el diseño. Así que en esta presentación vamos a partir con tramos de vía, pensando en cosas como por ejemplo una pista solo bus, por ejemplo, intersecciones, algunas facilidades de viraje, paraderos, ¿cierto? Cómo tienen que ser los refugios. Y después vamos a explicar una parte 2 que tiene que ver con una tarea que les vamos a pedir. Entonces partamos. ¿Por qué necesitamos prioridades de buses? Esta es una intersección en Apoquindo, ¿cierto? En el sentido oriente-poniente. ¿Y qué es lo que ustedes pueden apreciar acá? Bueno, una situación bien similar a otras intersecciones donde los vehículos, ¿cierto?, que están en la pista solo bus que hay ahí, se meten, ¿cierto?, a esa pista para realizar viraje a la derecha, o efectivamente se meten a modo de intruso, ¿cierto?, a esa pista y obstaculizan, ¿cierto?, el flujo de los vehículos de transporte público, como en este caso estos buses, ¿cierto? Entonces eso genera demora, ¿cierto?, en el sistema, genera problemas, y entonces la solución para poder mejorar la frecuencia de los buses, para mejorar la operación, para mejorar la accesibilidad y otras cosas que hemos estado conversando en el curso, es la necesidad de tener prioridades a buses. Entonces eso es un poco la motivación de esta primera parte. Un recordatorio de lo que hablamos en algún momento del curso, ¿cierto? Está el concepto de esto del deterioro del transporte público, y uno lo ve, ¿cierto?, porque en un aumento de un ingreso, ¿cierto?, por ejemplo, una familia que tiene un ingreso ahora familiar más grande, por ejemplo, esa familia va a comprar un automóvil, por ejemplo, para tener más movilidad, más independencia o lo que fuera. Eso genera automáticamente más congestión en las calles, y el aumento de la congestión genera que los buses, ¿cierto?, se vean atascados en el tráfico, ¿cierto?, y por lo tanto hay menos buses por kilómetro. Y entonces eso genera un aumento en los costos de operación de los buses, empieza a decir los operadores que no tienen suficientes recursos para mantener las tarifas, entonces piden aumento de tarifa, y eso hace que más atractivo sea el automóvil. Entonces, recordando esta espiral, ¿cierto?, uno dice, bueno, esto genera, ¿cierto?, un círculo vicioso negativo. Y también sucede que el aumento del uso del auto, ¿cierto?, genera una menor demanda de buses, entonces menos gente, ¿cierto?, se traslada, ¿cierto?, del auto, ¿cierto?, al bus. Entonces al revés, ¿cierto?, se genera un cambio de partición modal donde más gente de los buses que tal vez andaban antes se van al automóvil, y eso se da que obviamente disminuye la frecuencia porque ya no se necesita, y eso genera también un aumento en el atractivo del automóvil. ¿Cómo revertir esto? Bueno, una de las medidas es prioridad de buses, ¿cierto? También están los subsidios, también está el desincentivo al automóvil, ¿cierto?, con otras medidas como la tarificación vial y entre otras. Entonces, y hoy día nos vamos a concentrar en medidas de prioridad de buses, ¿cierto? Y eso va a permitir de alguna manera que el aumento de la congestión de autos principalmente no afecte a los buses, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué medida implementar? Bueno, recordar algunos conceptos que ustedes tal vez ya han visto en los cursos anteriores de la concentración tecnológica, y tiene que ver con cómo es este indicador, ¿cierto?, que nosotros hablábamos en algún momento. ¿Se acuerdan eso del nivel de servicio? Y una de las variables detrás de eso era la velocidad comercial. Entonces, si la velocidad comercial es menor a 20 km por hora, entonces en este caso necesitamos prioridades no solamente en tramos de vía, sino que en intersecciones y paraderos. Y así con las otras variables. Si la velocidad del recorrido solamente es menor a 30 o 35, entonces necesitamos darle más prioridad en el tramo, ¿cierto? Y así las demoras, ¿cierto? Ahí explica en qué caso, ¿cierto?, se justifica prioridad en intersección, y las detenciones también, y las colas también. Entonces, si ustedes midan eso en terreno, o a través de algún estudio, o a través de algún paper, ¿cierto?, o algún proyecto anterior, pueden llevar este tipo de criterio a sus proyectos. Ahora, lo interesante es que siempre vamos a hablar de estos tres tipos, ¿cierto? Tramos de vía, intersección y paradero, ¿ya? Y al menos tenemos estas variables que nos permiten identificar qué se requiere, ¿ya? Ahora, recordar que lo que es velocidad comercial, voy a pasar súper rápido por acá, que esto ya lo vimos, ¿cierto? Velocidad comercial tiene que ver con el largo del tramo, ¿cierto?, y el tiempo de viaje total,
¿ya? Eso no es menor, ¿cierto? Entonces eso es súper importante para que ustedes vayan considerando todas las demoras, ¿cierto? Todas las detenciones, etcétera. Entonces el tiempo de viaje incluye el tiempo en movimiento, el tiempo en las intersecciones y el tiempo, ¿cierto?, en lo que son los paraderos, ¿ya? Entonces incluye todo eso. Ahora, también hay varios estudios que hablan de que esta velocidad comercial se puede expresar de esta forma, por ejemplo, considerando que una función de la velocidad del recorrido, ¿cierto?, con la frecuencia de detenciones, ¿cierto?, y hay algunos parámetros como alfa también. Y eso ha dado resultado en el sentido de que obviamente una vía segregada, o sea, separada del resto del tráfico, genera una velocidad de recorrido mayor, ¿cierto? Y de alguna manera eso ha dado buenos resultados, ¿ya? Ahora hay que ver entonces un poco la diferencia. Una calle normal en el año 87, cuando había menos tráfico, es distinto a lo que pasa en el 96, ¿cierto? Y acá aparece un poco también ese resumen cuando uno habla compara la velocidad comercial, ¿cierto?, de un sistema como metro que está totalmente segregado y obviamente pasa en subterráneo o un viaducto, y lo compara, ¿cierto?, con una facilidad en tramos de vía, pensando que paraderos pueden estar a 500 metros, pueden estar a 1000 metros, ¿cierto? Y uno se da cuenta que en una situación un poco, tal vez, claro, no tan accesible desde el punto de vista peatonal para los paraderos de buses, con paraderos cada 1000 metros, pero con toda la prioridad que necesitan, segregada, tipo BRT, ¿cierto? Acuérdense, BRT es Bus Rapid Transit, ¿cierto?, con buses segregados, ¿cierto?, el resto del tráfico, genera casi una velocidad muy parecida a la de un metro, ¿se fijan? Acuérdense, estamos hablando de velocidad comercial, ¿ya?, incluyendo las demoras, ¿cierto?, las detenciones en intersecciones, paradas, etcétera. ¿Ya? Entonces es súper interesante este análisis porque estamos llegando a un nivel de servicio muy parecido, ¿cierto?, al metro, a nivel de velocidad comercial, pero estamos invirtiendo mucho menos, ¿cierto? Acuérdense que el costo de inversión, ¿se acuerdan la primera clase que hablábamos esto de los costos, ¿cierto?, de inversión, la capacidad, ¿cierto?, de transporte? Entonces es importante considerarlo también en este tipo de cosas. Y por último, hacer un análisis del tiempo total de recorrido, empezar a desglosar un poco esto, ¿cierto? Esto va a calcularse, ¿cierto?, como aparece aquí, ¿cierto? Entonces hay que considerar la velocidad comercial, ¿cierto? Hay que considerar la velocidad del recorrido más las detenciones, ¿cierto?, por cada intersección, y también las demoras que tienen que ver con la parada, ¿cierto? Entonces hay una parada ¿cierto?, hay un paradero y hay una demora, ¿cierto?, asociada a la transferencia, y hay una demora por congestión, de alguna manera la entrada y salida de los buses de la parada. Entonces también considerar este tipo de fórmula le permite a usted ir cuantificando este valor del tiempo total. Ahora, ¿cuándo se justifica una pista solo bus? Ahora ya estamos pensando en la primera parte, ¿cierto?, el tramo, ¿cierto?, de vía. Bueno, hay una propuesta aquí donde se dice que, lo voy a leer textual, cuando el flujo de pasajeros en la pista solo bus es mayor al flujo de pasajeros en el resto de la calle, entonces es necesario. ¿Esto cómo se expresa en términos de fórmula? Bueno, está aquí, ¿cierto? O sea, el flujo de pasajeros, ¿cierto?, de los que andan en buses, ¿cierto?, en esa pista que se va a demarcar en pista solo bus, si es mayor al flujo de pasajeros, ¿cierto?, entonces en el resto, ¿cierto?, de las pistas, entonces es necesario priorizar a los buses y entonces demarcar esa pista, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué es lo que son las variables? Bueno, entonces si se fijan ahí aparece un poco la descripción. Es importante tener en cuenta la tasa de ocupación, tanto de los buses, ¿cierto?, como de los autos, el flujo, ¿cierto?, y el número de pistas, ¿ya?, en la dirección que ustedes están analizando. Dirección se entiende como si van hacia el norte, si van hacia el sur, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se justifica una pista solo bus corta? Bueno, cuando no se justifica la solo bus completa, ¿cierto? Entonces hay tramos que efectivamente van a ser necesarios para evitar, por ejemplo, obstrucción, ¿cierto?, de vehículos que tal vez realizan el viraje a la derecha, ¿cierto?, y obstaculizan, ¿cierto?, al bus justamente, por ejemplo, en la parada, ¿ya? Entonces hay que considerar las demoras de la intervención, las detenciones, la cola de vehículos que puede interrumpir el flujo, ¿cierto? Son criterios que ustedes tienen que ir incluyendo. O sea, aquí aparece un esquema, ¿ya? Ahora, el ancho de la pista solo bus, bueno, las recomendaciones del REDEBU, ¿cierto?, que es el manual de recomendaciones, ¿cierto?, de vialidad urbana, y ese manual lo que indica es que, claro, dependiendo un poco la velocidad de diseño de la vía,
ustedes van a determinar, ¿cierto?, un ancho de pista solo bus cuando tenemos una sola pista o dos pistas. Y ahí ustedes lo pueden ver, entonces esto les va a servir mucho para su diseño, para su propuesta. Entonces, ¿cuánto es el ancho? Bueno, depende de la velocidad de diseño. Ahora, nosotros tenemos que pensar que en Santiago la velocidad que tenemos que diseñar al menos es de 50. Ahora, ustedes si proponen, por ejemplo, que una zona 30, tienen que diseñar para 30, ¿se fijan? Ahora, la velocidad operacional puede ser mayor, efectivamente, ¿cierto? Pero ahí va a depender del reglamento, ¿cierto?, de la ley de tránsito, ¿ya? Entonces, la velocidad de diseño tiene que ver con eso, cómo el diseño de la vía pensada de esa manera, ¿cierto? Y aquí están los anchos. Entonces, si se fijan, el ancho mínimo, ¿cierto? Y el ancho recomendado, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes lo consideren estos anchos para dimensionar si es que quieren implementar, ¿cierto?, una pista solo bus en el tramo que están estudiando. Y aquí está la demarcación, esto está súper explícito, ¿cierto?, en el manual de señalización de tránsito, donde indica se indican cada valor, cada información, la demarcación que tiene que generarse. Esto puede haber estado un poco más actualizado tal vez en algunas pistas solo bus que tal vez han visto ustedes ahora, que le demarcan también que es una pista que también lo puede usar los servicios de emergencia también. O sea, han habido algunos adicionales que le han puesto, pero acá están las dimensiones necesarias. Es súper importante que cuando ustedes implementen una pista solo bus, incluyan en sus proyectos la demarcación, porque de lo contrario no se va a respetar, en fin. Entonces hay mucho que ustedes tienen que incluir aquí. Línea amarilla, es súper importante la demarcación de las flechas, ¿cierto?, como aparece ahí. Y obviamente esto está acompañado, ¿cierto?, de señalización, ¿cierto?, los letreros, etcétera, ¿ya? Entonces también uno puede ser más estricto con la segregación, y si uno de alguna manera tiene un perfil de este tipo, que podría ser, por ejemplo, algún tramo, ¿cierto?, de Tobalaba, tal vez, algo así, bueno, uno podría proponer algo así. Entonces, más o menos usando el mismo perfil, se fijan, no estamos ampliando ampliando calzada, usando la misma idea, ¿cierto?, de plataforma, la misma plataforma vial. Incluso podemos poner hasta ciclistas, ¿cierto?, por el borde de la calle, por ejemplo, ¿se fijan? Entonces, yo creo que ayuda mucho el entender, ¿cierto?, cómo estamos distribuyendo el espacio vial, cómo estamos haciéndonos cargo, ¿cierto?, también de no solamente la vialidad para el automovilista, sino que también cómo le damos preferencia también en este caso, el transporte público, que es un transporte, ¿cierto?, más masivo. Se fijan, y acá está el mismo perfil, son los 25 metros, y ustedes están usando de alguna manera una pista solo bus, ¿cierto?, pero ya esto es segregado por el medio, entonces esto ya significaría una especie como una especie de BRT, ¿cierto?, de Bus Rapid Transit al medio. Ahora, el diseño del BRT puede ser mucho más amigable, puede tener áreas verdes, puede tener arborización, puede tener un diseño urbano mucho más adecuado al sector. No necesariamente tiene que ser una segregación de cemento que no es armónica con el entorno. O sea, hay mucho de diseño que puede estar en juego ahí, ¿ya? Ahora, valores que justifican la prioridad en la vía. Bueno, ustedes tienen acá diferentes volúmenes de buses a nivel mínimo y volumen de pasajeros, ¿cierto?, que por sentido. Y ahí estipula el tipo de pista. Pueden ser laterales, pueden ser laterales, ¿cierto?, en zonas céntricas, a contraflujo, corredor segregado, que era el que yo les decía, ¿cierto? Y después está la calle solo bus, que eso ya solamente el bus puede andar en esa calle. Entonces hay diferentes medidas y ustedes van a ir viendo un poco cuánto es lo que yo puedo transitar, ¿cierto? O sea, fíjense que una calle solo bus puede llegar a transitar casi 4.000 pasajeros por hora, ¿cierto?, por sentido. ¿Se fijan? Entonces, y ahí aparece un poco el volumen de buses, ¿cierto? O sea, uno puede tener 80 o 100 buses por hora. Se va entendiendo cómo, y esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta para después justificar cuánto va a ser la frecuencia que ustedes van a poner, cuáles son los cambios del punto de vista operacional que ustedes van a generar. Entonces es muy importante que ustedes vayan diferenciando qué tipo de pista solo bus quieren implementar y qué beneficio lograrían desde el punto de vista de frecuencia
en términos cierto, de volumen, ¿cierto? Que después lo pueden calcular ahí, ¿cierto? Y con eso van ordenándose mucho más en el proyecto. Desafíos, bueno, hay muchos desafíos pensando en las pistas solo bus. Esto estaba muy fuerte hace un par de años atrás, el tema de cómo se están usando las pistas en, por ejemplo, lugares como la Alameda. Entonces hay muchos taxis que se paran no solamente a dejar y tomar pasajeros, que eso podría estar adecuado, ¿cierto? Pero muchos taxistas se paran simplemente como si fuera un paradero de taxis y sin necesariamente esperar un pasajero, sino que simplemente que se quedan ahí. Algunos lo usan en algunos tramos como terminales. Es bastante complejo lo que sucede. Desde el punto de vista reglamentario, los taxis solamente pueden andar en las pistas solo bus si traen pasajeros. De lo contrario no debieran. Ahora, es un gremio súper complicado y es difícil de fiscalizar. Y se ha hecho intentos, ¿cierto? Debido un poco a la presión que ha generado esto, se han generado infracciones, el uso de las pistas solo bus tiene que ser adecuado, los taxis no tienen que transitar de alguna manera por las pistas solo bus si es que no tienen pasajeros, tampoco tienen que detenerse, ¿cierto? Obstruyendo el resto del tráfico de buses, en fin. Entonces ahí hay estos desafíos de cómo fiscalizar, hay desafíos del punto de vista de regiones, ¿cierto?, que pasan en otras ciudades. Entonces hay otro tipo de conducta y otro tipo de comportamiento, otro tipo de buses, se fijan, vialidad diferente, el tema de los fotorradares. Bueno, viene la ley CATI pronto, que de alguna manera va a permitir que se generen fotorradares, pero se genera un fondo común, ¿cierto? No va a ir directo al municipio todo, ¿cierto? No va a depender de cada municipio, sino que va a haber una unidad distinta que va a ir fiscalizando esto. Ahora, si uno mira, por ejemplo, el caso de Santiago, cuántas vías exclusivas, ¿cierto?, hay. Entonces aquí estas vías exclusivas son principalmente estos BRT, ¿ya? Estos Bus Rapid Transit, que son como vías bien segregadas, ¿cierto? E incluso en algunos tramos solamente es de uso de buses. Y también una vez las pistas solo bus, se fijan, están ahí concentradas como en centro-oriente un poco, y hay mucho todavía por hacer, se fijan. Entonces hay un desafío ahí no menor, y también ver la calidad de las pistas solo bus. No es lo mismo una pista solo bus en alguna comuna que en otra, entonces ahí también es importante buscar un estándar. Y hay muchas cámaras, pero no en toda la ciudad, entonces hay muchas cámaras de fiscalización, pero es difícil llevar a cabo esto también desde el punto de vista de la inversión que significa una cámara y el monitoreo, etcétera. Pero es una solución importante y es necesaria para poder tener comportamiento que respeten estas pistas, ¿cierto? Entonces es importante tener las cámaras instaladas. Entonces, ¿dónde conviene instalar una pista solo bus? Hay una tabla aquí que les presento desde el punto de vista comparativo, si es mejor a lateral o central. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, uno puede ver ventajas si uno lo pone en lateral, ¿cierto? O sea, hay un menor costo de instalación, ¿cierto? Menores costos asociados a las paradas de buses, ¿cierto? Porque ya uso la vereda, ¿cierto? Como parte de acceso al paradero, ¿cierto? Entonces, más seguro el punto de vista y de la accesibilidad, pero también presenta otros conflictos, como por ejemplo los virajes a la derecha, ¿cierto? Conflictos con ciclovía, en fin. Y acá aparece también la posibilidad de poner la pista solo bus a nivel central, opera lejos de la solera, entonces de alguna manera puede generar menos fricción, ¿cierto? Con problemas que se generan en los virajes. Pero también genera problemas de viraje al otro lado, ¿cierto? A la izquierda. Entonces también no es menor eso. Y eso también hay que considerarlo. Entonces, al final, esto va a ir dependiendo de cada proyecto. Y lo importante es que ustedes identifiquen estas ventajas y desventajas dependiendo de cada proyecto. Pero al menos al marcarlo, ustedes van a proponer de alguna forma ciertas soluciones. Y eso es lo interesante. Ahora, ¿qué pasa con las intersecciones? Pasemos a la siguiente prioridad. Hay un concepto que se llama setback, que me imagino que ya lo han visto en los cursos anteriores. Se calcula así como aparece acá en la fórmula. Entonces va a depender del largo del vehículo, ¿cierto? De saturación, flujo de saturación, va a depender del número de pistas, ¿cierto? Y del tiempo de verde. Entonces, se fijan, el setback lo que quiere decir es que es una interrupción de la línea amarilla de la pista solo bus para permitir que los vehículos particulares, o sea, los autos, puedan entrar a hacer el viraje a la derecha. Entonces la pregunta es ¿cuánto de setback dejo?
¿Se fijan? Y ahí hay una forma de calcularlo. Y entonces también hay prioridades en los semáforos, ¿cierto? Uno ahí propone tiempos de ciclo corto, ¿cierto? Facilidades para los virajes, ¿cierto? Cuando uno tiene una situación así, ¿cierto? Los autos están adelante, ¿cierto? Por ejemplo, de los buses y no pueden salir, ¿cierto? Del semáforo. Entonces uno les da un presemáforo, entonces uno les dice, bueno, hay un presemáforo porque los buses, ¿cierto? Les dan verde antes, ¿cierto? Y permiten entonces salir antes de la verde que el resto del tráfico. Eso se permite y es una muy buena solución. Ahora hay ideas de, bueno, saber cuánto es ese largo de almacenamiento. Y ahí hay una fórmula para poder calcularlo. Y ustedes lo pueden ir implementando, ¿cierto? En sus diseños del proyecto, ¿ya? Ahora hay un sistema de control también que puede ayudar en algunas ciudades. Lo que se hace es que a través de los GPS no solamente se identifica dónde está el bus, ¿cierto? Sino que también se hace una coordinación con la unidad operativa de control de tránsito que regula los semáforos, y entonces le da verde y como anticipada, ¿cierto? Sabiendo que el bus va a llegar a la intersección, y eso agiliza los tiempos de demora, ¿cierto? Reduce los tiempos de demora en la intersección, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los paraderos? Bueno, ¿por qué necesitamos paraderos? Bueno, hay todo un tema importante en los paraderos. Los paraderos son los cuellos de botella en un sistema como este tipo de buses, y se da principalmente porque ahí se da la transferencia de pasajeros que sube y baja, ¿cierto? Hoy en día los buses tienen torniquetes, lo cual hace más lento el proceso. Además es un espacio que debiera ser seguro, accesible, como lo hemos ido conversando. Entonces es necesario incluirlo, obviamente, y es importante que esté lo más formal posible. Pero en la práctica es difícil esto, ¿cierto? No sucede. Entonces hay un tema que es importante en los paraderos, que es el espaciamiento entre ellos, y ojalá el óptimo. Entonces buscar un poco minimizar los costos sociales asociados a eso. Y eso va a estar determinado por los tiempos de acceso, las demoras, ¿cierto? Y los costos de detención. Entonces tiene que ver con cuánto yo camino hacia el paradero, ¿cierto? Y también tiene que ver con la propia operación misma del bus en el paradero mismo. Ahora, ¿cómo calculo esto? Bueno, hay una distancia óptima que se calcula con esta fórmula, como ustedes pueden ver, y depende de varias variables, y principalmente del flujo de buses y de la proporción, ¿cierto?, que se detiene. Entonces, ahí hay varias cosas que ustedes pueden considerar, la pueden leer con calma. Ahora aquí está todo el desglose de la fórmula, ¿cierto? Y cómo se entiende, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes vayan analizando cómo implementar esto en sus proyectos, si es que de alguna manera quieren estudiar el diseño de paradero y su espaciamiento. Ahora, si ustedes simplifican un poco la fórmula, llegan a esto, ¿ya? Con algunos datos que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, que se hace mucho más simple de utilizar. Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo cómo calcular esto, y ahí aparece la fórmula, ¿ya? Entonces también, bueno, ¿dónde ubico el paradero? Hay diferentes formas de ubicar el paradero. Uno puede ubicar el paradero al borde, ¿cierto?, de una esquina, en la mitad de la cuadra, o al borde de la esquina que viene aguas, ¿cierto? En este caso aguas abajo, ¿cierto?, en el sentido de que es la siguiente cuadra. Entonces, y es importante aquí considerar que todas las soluciones van a tener algunas ventajas y desventajas, ¿cierto? Del punto de vista de la accesibilidad también, del punto de vista del bloqueo, ¿cierto? Si yo lo pongo en el primer caso, ¿cierto?, al borde de la esquina, ¿cierto? Y de alguna manera eso me va a generar bloqueo, ¿cierto?, para los virajes a la derecha. Si lo pongo en la cuadra siguiente, ¿cierto?, eso me puede generar un bloqueo en el mismo cruce. Entonces, y pareciera ser que a mitad de cuadra es una buena solución, pero no necesariamente tiene que ver con la accesibilidad, ¿cierto? Siempre las esquinas son un poco más accesibles que mitad de cuadra. Entonces también por el hecho de los cruces, entonces hay un tema ahí no menor que hay que hacer una combinación, ¿cierto? O identificar de nuevo cuáles son los conflictos y cuáles son las soluciones que ustedes proponen. Entonces hay otros factores que hay que considerar, como les decía, y no es una mejor que la otra, sino que va a depender de cada proyecto. Hay muchos otros factores que hay que considerar también de la perspectiva de la visibilidad del chofer, ¿cierto? Tiene que ver con la vereda existente, donde ubicar el paradero, ¿cierto? Si no hay vereda existente, hay muchas soluciones de diseño de paraderos que el paradero está invertido, ¿cierto? Entonces, en vez de mirar el paradero hacia la calle, el paradero mira hacia la vereda,
¿cierto? Hacia el otro lado. Entonces de alguna manera genera que la vereda se comparte como si fuera también el andén, ¿cierto? Y de esa manera no se genera como una división de la vereda, una parte sería vereda y otra parte andén, y no existiría el espacio. Entonces hay varias soluciones que ustedes pueden buscar y que permite ser más flexible, ¿cierto? Tiene que ver con obstáculos, ¿cierto? Con cruces peatonales, bueno, en fin, ustedes pueden ir leyendo un poco esto, ¿cierto? Y eso les va a ir permitiendo identificar otros factores, y además esto ustedes lo van a ir viendo en sus proyectos como casos de estudio, entonces van a ir cambiando estos factores necesariamente. Ahora, recordando de nuevo cursos anteriores, ¿cierto? Importante saber que la capacidad del paradero va a estar determinado principalmente por el número de sitios que tenga. Entonces, una capacidad, por ejemplo, de un sitio va a tener algo así como 109 buses por hora. Pero si yo le aumento 2 sitios, no necesariamente aumenta el doble, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que hay una pérdida por la maniobra de los buses, ¿cierto? Y si aumento 3 sitios, no necesariamente es el triple, ¿cierto? Y eso también se da por lo mismo. Entonces es importante considerar que el aumento de sitios no necesariamente aumenta la misma proporción, ¿cierto?, la capacidad. Entonces es importante que cuando ya existan más de 3 sitios, ustedes generen paraderos divididos. Entonces cuando hay más de 3 líneas de buses, por ejemplo, uno podría esperar eso. O sea, tener al menos 2 paraderos, ¿cierto?, divididos a cierta distancia. Y en ese caso uno va calculando también, ¿cierto?, las capacidades de los paraderos, y se calcula para una capacidad, ¿cierto?, del 60%, ¿cierto?, cuando tenemos un grado de saturación de 60%. Entonces, eso se da porque a partir del 60% la curva de demora se empieza a disparar, ¿cierto?, un poco más hacia arriba. Entonces, recordar un poco algunas fórmulas, ¿cierto?, del curso de gestión de tránsito que ustedes ya tuvieron, y que les puede permitir entender un poco más esto, de cómo se calculan esta capacidad en los paraderos y también las demoras. Entonces, como les decía, paraderos divididos, efectivamente, claro, cuando uno tiene más de 3 sitios, importa tener 2 paraderos divididos, idealmente a más de 30 metros, y para permitir las entradas y las salidas, ¿cierto? Y como ustedes ven ahí, eso se da principalmente también cuando uno tiene una demanda mayor de 700 pasajeros por hora por bus. También eso lo justifica, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tal vez vean esto en sus proyectos. También, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una zona de estacionamiento? Tal vez en el caso de estudio no se da mucho, pero cuando ustedes tienen un estacionamiento en la calle y existe una parada, el bus no puede acercarse muchas veces al paradero, ¿cierto? Porque muchas veces no le da la posibilidad de maniobra, ¿cierto?, al acercarse. Entonces, al final queda una brecha horizontal muy grande entre el andén, ¿cierto?, y la pisadera del bus. Y lo que se hace de alguna manera es extender el andén del paradero, ¿cierto?, hacia el bus, generando una plataforma, ¿cierto?, que permita que el bus no necesite hacer una maniobra de entrada, sino que más bien siga la misma pista, y es el peatón, en este caso el pasajero, que se acerca, ¿cierto?, al bus a través de esta plataforma. Entonces aquí aparecen un poco las dimensiones de esto, ¿ya? Y si hubiera el espacio suficiente por una bahía, se fijan que es mucho mayor, es casi 3 veces la distancia que es necesaria comparada con el caso anterior, y en este caso, claro, el bus entraría, ¿cierto?, a la parada, a la zona de parada. Y esto se ve en algunas regiones, ¿cierto? Hay ciertas ciudades, como por ejemplo en Viña del Mar, donde se usa mucho esto, ¿cierto?, de las bahías en las paradas de bus. Entonces uno puede ver este tipo de soluciones, pero tiene la dificultad de que hay que tener el espacio suficiente para esto, ¿ya? Entonces no es menor. Además tiene la dificultad de que es muy difícil para el bus después retomar la pista, ¿cierto? Porque los autos no muchas veces dejan entrar al bus de regreso a la pista de donde estaba antes. Entonces hay varias consideraciones también operacionales aquí. Y también hay diseños especiales que se han adaptado de alguna manera similar a lo que pasa en un terminal de bus. Estos tipos de paradas que son como dientes de sierra genera una mejor maniobra sin necesidad de alguna manera de generar 2 o 3 pistas, ¿cierto? Entonces permite tal vez tener una pista y media de pista solo bus, por ejemplo, y un paradero en diente de sierra que permitiría un buen adelantamiento, ¿cierto? Y ahí un poco aparecen las dimensiones dependiendo del tipo de bus que ustedes podrían considerar, ¿ya? Todas esas dimensiones están en metros, ¿ya?
Y entonces aparecen ciertos desafíos que ustedes van a enfrentarse, ¿cierto? El paradero, por ejemplo, en el caso del grupo 1, les tocaría cercano al Costanera Center, ¿cierto? Si se fijan, esta es la situación actual. El pavimento que se usa, el tipo de corral, ¿cierto? El tipo de refugio, la señalización, iluminación, la demarcación del sitio en la calzada, accesibilidad, asientos, bueno, se fijan, hay mucha falta de eso, ¿cierto? Hay muy precario todavía. Y uno podría apuntar a algo así, ¿cierto? Que esto es, por ejemplo, en Curitiba, ¿cierto? Una estación cerrada, con aire acondicionado, que se paga afuera, ¿cierto? Un torniquete, y uno ve que se abren las puertas, ¿cierto? Automáticamente cuando llega el bus, las rampas se conectan al mismo nivel del bus, ¿cierto? Y hay accesibilidad para entrar, no solamente por la escalera que se ve ahí al paradero, sino que hay otra rampa posterior que permite una mejor accesibilidad. Además, estéticamente son mucho más bonitos, una mejor imagen, en fin. Entonces, es una mezcla de varias cosas, de diseño y operación, ¿se fijan? Que hacen que este paradero tenga un mejor nivel de servicio que el que mostré en la foto anterior, que el de Tobalaba llegando al Costanera Center. Entonces, hay un diseño de andén necesario y esto es lo mínimo. ¿Se fijan? Esto es lo mínimo que debiera tener un diseño de andén. Ustedes pueden incluir más cosas. La solera es para que el bus entre como en una especie de riel y se pueda acercar, ¿cierto?, al andén del paradero y no dañe las llantas de las ruedas del bus, ¿cierto? La iluminación, etcétera, la accesibilidad, textura, ancho, ¿cierto? Es lo mínimo, ¿ya? Y aquí esto les puede permitir a ustedes entender mejor cómo hacer estos diseños. Para terminar, les queremos dejar una tarea pensando en la entrega que viene. Y en este caso lo importante es que a partir de esta clase y también a partir del material complementario que les vamos a subir, ustedes puedan, cada uno por separado, hacer una propuesta de prioridad a bus, de la que ustedes consideren necesaria, y entreguen un documento, una página, ¿cierto? Una plana, que incluya, ¿cierto?, algunos formatos, pero también incluya una foto, una imagen objetivo, y que incluya la justificación de por qué es necesario esa prioridad. Y un poco para ayudarle a hacer los cálculos y recordar algunos ejemplos que probablemente también ya vieron en algunos cursos anteriores, pero que les va a permitir entender, les voy al final de esto les voy a mostrar algunos casos. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Acordándose siempre de este esquema, ¿cierto? Vamos a hablar por un lado las competencias, pero por otro lado también la creatividad. Y como ustedes van avanzando en asumir más riesgos, haciendo presentaciones más interactivas, ¿cierto? O haciendo trabajos un poquito más creativos, ¿cierto? Que busquen cómo aplicar de mejor manera los conceptos, etcétera. ¿Ya? Como les decía, al final de esta clase pongo acá algunos ejemplos. Este es el ejemplo de cuál es el criterio de pista solo bus. Y se tiene acá, por ejemplo, de 3 pistas con un flujo de autos de 2.000 vehículos por hora, con una tasa de ocupación, ¿cierto?, de bus y de auto que se describe ahí. Y la pregunta es cuál es el mínimo flujo de buses que justifica la pista solo bus. Entonces ustedes ahí, por ejemplo, entendiendo esto, van a la fórmula que yo les explicaba, ¿cierto?, de cuando se justifica, ¿cierto? Entonces una pista solo bus en tramos de vía, ¿cierto? Entonces llegarían a aplicarla, ¿cierto? Y llegarían a este valor de 20 buses por hora. ¿Se entiende el concepto? Entonces así ustedes permiten entender cuándo se justificaría, usando un poco los criterios que les explico. Segundo ejemplo, el tema del setback. Acá hay una idea, ¿cierto?, de cuál sería el setback, ¿cierto? Setback óptimo, considerando un largo de vehículo de 6 metros, ¿cierto? Un flujo de saturación de 1.200 vehículos por hora y un verde efectivo de 30 segundos. ¿Se entiende? Entonces, teniendo eso, el cálculo directo, ¿cierto?, con la fórmula, y entonces de alguna manera ustedes calculan esto y les va a dar 60 metros. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vayan usando un poco estas fórmulas para que vayan soltando la mano. También el tema del almacenamiento. ¿Se acuerdan lo que les decía en intersecciones cuando se genera un espacio para que los buses puedan salir antes de la verde? Bueno, ¿cuál es ese almacenamiento? Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Y ustedes pueden calcular ese almacenamiento usando la fórmula, ¿cierto? Y ahí aplicando la fórmula les va a dar entonces que ese almacenamiento les da casi 30 metros. Ya, entonces pueden ahí
tener un ejemplo directo de cómo calcular esto. Y finalmente el tema de la distancia óptima de paradero. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿cierto? Donde aparece, ¿cierto?, el intervalo de buses, aparece el tema de la demanda de pasajeros por kilómetro de la ruta, la operación, ¿cierto? Y entonces al aplicar la fórmula, ustedes van avanzando, bueno, calculando algunos flujos, ¿cierto?, por teoría de tráfico, pero después la idea es aplicar el espaciamiento óptimo y les da algo así como 434 metros, ¿ya? Entonces, se fijan, esta forma de calcular les va a servir a ustedes para ir avanzando, ¿cierto?, en sus proyectos y estos son ejemplos directos de cómo poder aplicar las fórmulas que les explico en la clase. Así que, sin más que decir, cualquier duda me pueden escribir a mi email sseriani@miuandes.cl. Muchas gracias.